Muy buenos días a todos. Hoy vamos a empezar esta charla con una frase muy célebre del expresidente de Estados Unidos, John F. Kennedy. Entonces, se las voy a leer para que entre como en contexto, ¿cierto? Si queremos una nación tan sabia como fuerte, si queremos alcanzar nuestro destino, entonces necesitamos más ideas nuevas, más hombres sabios, más libros buenos en más bibliotecas públicas. Estas bibliotecas deben estar abiertas a todos, excepto al censor. Debemos saber todos los hechos, escuchar todas las alternativas y oír todas las críticas. Acojamos libros polémicos y autores controvertidos. John F. Kennedy, expresidente de los Estados Unidos. Bienvenidos al primer encuentro de la charla Ideas de nuestro tiempo, donde se hará un recorrido por libros y autores que dan forma a nuestra visión del mundo. Esta charla de interés general es ofrecida por el ingeniero Julio Eduardo Cañón Barriga, quien es profesor titular de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia, investigador senior del Grupo Gaia y coordinador académico de los programas de posgrado de la Escuela Ambiental. Es ingeniero civil con grado de honor de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en recursos hídricos, doctor en hidrología de la Universidad de Arizona y ex becario Fulbright. Es director de estudiantes de maestría y doctorado en diversos temas de la ingeniería ambiental, siendo autor y coautor de más de 28 publicaciones científicas. Está casado, tiene 2 hermosos hijos y le gusta escribir, pintar y tocar la guitarra. Muy interesante. Así las cosas, los dejo en muy buenas manos. Bienvenidos nuevamente. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación y bienvenidos. Gracias por estar aquí. Es difícil, yo sé, en estos momentos estamos en un intermedio de vacaciones, de situaciones en la universidad, así que pues para mí es un placer poder contar con su presencia hoy aquí y de los cientos de miles que deben estar ahora por streaming conectados siguiendo esta charla. Entonces esperemos que realmente tenga una buena acogida y realmente un placer, como les digo, estar aquí en este auditorio de la biblioteca compartiendo con ustedes las ideas y los pensamientos de autores, de muy buenos autores, de divulgadores científicos que vamos a ir explorando en estas 4 charlas que estamos proponiendo. Dime. Bueno, son 4, no, 4. No, hay una semana de noviembre que no está programada. Gracias. Sí. El título de las charlas generales, Ideas de nuestro tiempo. Quiero hablar inicialmente de la motivación para hacer estas charlas. O sea, ¿qué me ha motivado a ofrecer estas charlas a la universidad? Voy a hablar de una motivación personal primero, después voy a hablar de una motivación institucional y posteriormente de la motivación temática de estas charlas. La motivación personal tiene que ver con el sentido universitario que nos envuelve a todos los que estamos aquí, un sentimiento que desde el principio, digamos, fue la motivación para venir para empezar a estudiar, a trabajar, a compartir con estudiantes aquí en la universidad la experiencia del conocimiento. Y yo tenía siempre esa idea de que al llegar aquí en este ambiente íbamos realmente a discutir las grandes ideas de nuestro tiempo. Íbamos a estar siempre hablando entre colegas, con estudiantes, sobre estos temas que son claves para nosotros. Y con el paso del tiempo se fue disminuyendo ese sentimiento. Es decir, empezamos de alguna manera, nos vamos especializando, nos vamos concentrando en ciertas cosas, nos vamos atrapando en una especie de situación cubicular, digámoslo así, en un cubículo. Entonces nos metemos en un cubículo todos nosotros, nos sentamos durante horas frente a un computador, recibimos de vez en cuando la visita de un estudiante, de vez en cuando saludamos a un colega en la distancia, y con el paso del tiempo y de los días este espíritu de discusión se va perdiendo un poco. Entonces, de alguna manera la motivación inicial para mí es esa, es como revelar que
esos temas son la clave y el fundamento del por qué somos universitarios en realidad. No es solamente por el entrenamiento y aprender ciertas cosas para salir a trabajar, sino que realmente aquí podemos discutir, echar globos, como se dice, y finalmente tener una idea de lo que estamos haciendo en este planeta o cuál es nuestra situación en este mundo. Entonces, esa es la motivación y por esa razón me encontré hace ya un tiempo cavilando en esto con los libros de la biblioteca. Y en particular con una exhibición que hace la biblioteca al principio. Tienen aquí unos estantes especiales a la entrada del segundo piso, del tercer piso, donde exhiben los libros nuevos que van llegando, temas nuevos, normalmente están organizados por temáticas. Y dije, bueno, no, vamos a ver cómo está el mundo en estas cosas. Y empecé a venir habitualmente a la biblioteca, a tomar esos libros y a mirar qué es lo nuevo que nos traían los autores, lo que nos proponía la biblioteca. Y me encontré con estos temas que vamos a hablar hoy. Entonces, de alguna manera, y ya entro a lo institucional, tiene que ver con felicitar de alguna manera a la biblioteca por este esfuerzo de, sin hacerlo explícito, sino obligarlo a uno, sino invitándonos a través de esas lecturas abiertas que dices, mire, vaya, escoja usted un libro de los que están aquí, temas cualquiera, diversos, escoja el que sea y empiece como a nutrirse de otras cosas. Ese fue el espíritu que percibí yo aquí y he descubierto también, gracias a las personas que trabajan aquí en la biblioteca, el espíritu de transmitir estas cosas y que los libros realmente se lean, que ese es el propósito de que estén aquí. Entonces, estoy muy complacido de estar en este auditorio en particular porque es la biblioteca central, es el corazón y es el cerebro de la universidad. Entonces, de alguna manera, estar aquí es una gran alegría. Agradezco a la Facultad de Ingeniería que me tomó esto en el vuelo, la idea de hacer estas charlas. Muy rápidamente hizo una publicidad extraordinaria, yo estoy muy contento por eso. Entonces, un agradecimiento especial a la facultad, un agradecimiento muy especial a la biblioteca, en particular a Diana, que está aquí sentada, que trabaja aquí en la biblioteca y cuando supo que estos eran los posibles temas de exposición, dijo, maravilloso, y me ayudó a cuadrar las salas, y en menos de 2 horas ya teníamos acuadrado todo el mes de salas y de horarios para las conferencias. Entonces, estoy muy agradecido con la biblioteca, contigo particularmente, por ese apoyo. Bueno, hasta aquí entonces diríamos lo institucional, la motivación personal y ahora la motivación de la temática. ¿Por qué en particular? Hoy vamos a visitar libros, una secuencia, una serie de libros durante estas 4 charlas. No soy un experto en ninguno de estos temas, aclaro, es decir, soy como cualquiera de nosotros que estamos interesados en los temas de nuestro tiempo. Y estos libros son de divulgadores científicos, de personas que han tenido toda su vida, muchos de ellos ya personas senior en sus campos de conocimiento, que sintetizan su conocimiento a través de estos libros de divulgación, que cada vez son más escasos. Yo creo que uno en la literatura científica de hoy se encuentra muchos libros desconectados, formados por artículos, por secciones. Estos artículos, estos libros que vamos a mencionar y de alguna manera celebrar en estas charlas, son libros con un fundamento, son libros con un argumento, con una línea sólida desde el principio hasta el fin, son bellos de leer, son atractivos, y yo creo que también quiero resaltar eso, es decir, esa literatura de divulgación que va más allá simplemente de exponer un punto científico concreto, sino que nos quiere decir, mire, esto es lo que sabemos del campo del conocimiento para que cualquier persona en el mundo realmente pueda sentirse parte de esa comunidad científica, de ese conocimiento que se está ganando. Entonces vamos a hablar, a lo largo de las charlas espero poder transmitirles ese sentimiento de muchos libros que están aquí, ahí pueden ver algunos. Los iba a traer a la mesa aquí, pero no alcancé para tenerlos aquí, ver cómo sería la pila de libros bonitos que uno estaría dispuesto a mirar acá, pero básicamente vamos a hablar de todo esto acá, como les dije, en el marco de la biblioteca central. ¿Qué es lo que vamos a explorar? ¿Cuál es el hilo conductor o conector de estas 4 charlas? De alguna manera es entender nuestro lugar en el mundo, tal como lo vemos hoy en día. O sea, ¿cuál es nuestro lugar en el mundo? Y los 4 temas tienen que ver con ese hilo de cuál es ese lugar. La primera charla, la de hoy, es Orígenes y Destinos. Vamos a hablar de esas visiones cosmológicas, los cosmólogos, que de alguna manera están interesados no tanto en entender la física o la astrofísica de los objetos particulares del universo, sino más entender el origen y el destino de nuestro universo. Y de alguna manera también entender el origen y el destino de la vida. ¿Qué es la vida y qué es el cosmos en el cual nosotros vivimos? Ese es como
el gran objetivo de los cosmólogos. Y de alguna manera muchos de estos libros que vamos a hablar, de los que vamos a hablar hoy, están muy referidos a la cosmología, pero no todos. Vamos a ver que hay libros variados también de otros temas. Pero entonces vamos a empezar aquí, vamos a ver de lo macro a lo micro. Vamos a hablar de esos orígenes y destinos del universo. Hoy nos vamos a concentrar como en el gran aspecto del universo. Después vamos a hablar en la segunda charla de las células y las civilizaciones. Este es el título, de hecho, es el título de un libro de un biólogo británico que se llama Enrico Cohen. Es un libro muy hermoso, polémico, tiene su polémica y eso es lo bonito también, que no sea un libro simplemente que a todos atrae, sino que tiene puntos polémicos, que de alguna manera conecta 7 principios con la idea de la vida y la civilización nuestra. Es decir, que hay él identificó 7 principios que más o menos relacionan lo que pasa en las células, en los embriones, en los organismos, en las sociedades, en las civilizaciones, en las culturas, etc. Y con eso pues elaboró un libro. Ese es como nuestro núcleo para esta charla, pero más allá de eso vamos a hablar un poco de lo que entendemos por el origen de la vida en este momento, en el sentido de cuál es el origen de la vida. Vamos a hablar de estos principios, obviamente, pero vamos a hablar también del destino de la vida. De alguna manera, ¿qué nos está deparando el hecho de que nosotros seamos parte activa de esta evolución en este momento? Entonces vamos en la segunda charla, y espero contar también con su presencia ese día, vamos a hablar de esos aspectos de la evolución de la vida y de las culturas y las sociedades actuales. En la tercera vamos a hablar de nuestro lugar, pero más allá de lo que nos define como humanos, desde el punto de vista de la biología, desde el punto de vista de nuestra conciencia, algo que hoy en día para todos es una realidad cada vez más presente, cada vez es el tema de discusión más común. ¿Qué es la inteligencia artificial? ¿Cómo está permeando nuestra vida en forma continua? Y vamos a referirnos en esta charla a los aspectos que tienen que ver con la ciencia de la ingeniería, de la inteligencia artificial. O sea, ¿qué es lo que constituye la ciencia de esa inteligencia artificial? Aquí tengo expertos colegas que nos van a ayudar esos días, seguramente con explicaciones más a fondo. La ficción que hay detrás de la inteligencia artificial. Una ficción que no quiero decir que sea falso, sino es la ficción, es decir, lo que está moviendo y promoviendo en este momento esos cambios hacia futuro con ideas locas, ideas extraordinariamente locas, pero que no vienen de mentes insanas, digamos, o locas, vienen de personas que están manejando el mundo realmente. Entonces vamos a ver algo de esa ciencia, algo de esa ficción y algunas realidades de lo que hoy en día es la inteligencia artificial que nos está permeando en todo sentido. Y en la última charla vamos a hablar de los desafíos del bienestar. Aquí vamos a enfocarnos un poco más en una paradoja de la existencia humana actual, y es que tenemos mejor bienestar para la sociedad en general, obviamente vamos a ver que no es del todo cierto cuando uno mira los detalles de eso, pero en general vivimos mejor que hace muchos años, pero estamos corriendo el riesgo de colapsar el planeta. Esa es la paradoja que vamos a estudiar ahí. O sea, vamos a mirarla desde muchas perspectivas, muchos libros también ahí en esas charlas, enfocando contradicciones, voces a favor y en contra de lo que está sucediendo, y de alguna manera identificar nuestro lugar en ese bienestar. Esa es la motivación. Entonces el hilo conductor yo creo que ya está más o menos establecido, qué es lo que vamos a explorar con esas 4 charlas. Hoy vamos a hablar entonces de orígenes y destinos, básicamente desde el punto de vista de la cosmología. De nuevo lo digo, ideas generales que surgen de estos libros maravillosos de los divulgadores de nuestro tiempo. Aquí están los principales, la mayoría están en la biblioteca, y los otros ya grácilmente o amablemente los vamos a adquirir gracias también al apoyo aquí de Diana, que nos ayudó un poco en ese proceso. Me dijo, bueno, pida qué va a pedir de libros. Me dijo, de una vez, pida los que quiera. Yo le dije, bueno, le pegamos estos 2 libros. Entonces, este lo vamos a tener pronto acá en la biblioteca. Este está y no está. Eso es parte de lo que vamos a hablar de la realidad cuántica. Este libro está y no está porque alguien se lo llevó y no lo ha regresado. Entonces está en el sistema, pero no está en el sistema. Entonces algo interesante como de la realidad cuántica que vamos a hablar hoy. Muy buen libro. Este primero es de Max Tegmark, que es una persona interesante, radical, con una posición muy extrema de la visión de lo que es el mundo, de lo que es la inteligencia artificial. Lo vamos a ver en los 2 casos, hablando muy ampliamente de estos temas. Sean Carroll
muy interesante, también una persona más aplomada, digamos, muy buen libro este, nos lleva de la mano, digamos, desde lo microscópico a lo macroscópico, pasando por la conciencia humana y la vida. Es un excelente escritor y ese libro pues lo recomiendo también mucho. Este personaje que se llama Marcus Chown es un divulgador científico. Es más polémico en el sentido de que aquí presentas 8 ideas interesantes de gente que está viendo las cosas muy distintas a como las ve la continuidad, digamos, de la cosmología. Gente que tiene ideas extremas dentro de la cosmología. Este libro, que es un bello libro de divulgación, no es polémico, es más como asentando las bases de lo que sabemos del universo hoy en día. Y el último, que también tiene elementos muy polémicos y que presenta el concepto del tiempo a través de la cultura y a través de la ciencia, que se llama Adam Frank, un físico también, astrofísico, y nos habla y vamos a ver al final que él nos va a dar unos punticos interesantes de la polémica que en este momento hay sobre esto. Bueno, vamos a empezar, ahora sí vamos a empezar oficialmente. Ese era el prolegómeno, pero vamos a empezar, vamos a empezar ahora sí con algo que es loco. Antes de pasar a esto. Entonces vamos a movernos en esta ruleta, sobre todo en términos conceptuales, y espero pues que sea atractivo también desde ese punto de vista. Bueno, entonces lo primero, nuestras creencias. Mi hijo de 7 años, mi señora me regaña si digo 8, de 7 años, me preguntó hace poco, me dijo, papá, ¿qué es la materia? Me preguntó, como a uno le enseñan cuando tiene 7 años ya le empiezan a decir, bueno, ¿qué es materia, o volumen y las relaciones espaciales? Me preguntó, íbamos caminando y me dijo, papá, ¿qué es la materia? Y por primera vez en mi vida me quedé como quieto, porque dije, yo creo que saber qué es la materia, pero en el fondo no sé qué es la materia. O sea, yo le hubiera podido decir lo que nos enseñan. ¿Qué nos enseñan qué es la materia? En el colegio, en la escuela. Nos dicen, la materia es algo que ocupa un espacio, un volumen que ocupa un espacio y tiene una cierta densidad. Esa es la materia por definición. Y pude haber estado tranquilo, tal vez le digo eso y siento que estaba bien, pero sentí que en ese momento no era la respuesta adecuada. Me hizo pensar, dice, ¿qué es la materia? Y tengo años de experiencia enseñando supuestamente relaciones de las fuerzas de Newton y todo el asunto, pero en el fondo no sé qué es la materia. Entonces tuve que decirle algo como que es una forma de energía, es algo que finalmente se manifiesta como una energía, de una forma de energía que termina siendo identificable. Bueno, me volví loco con esa explicación. Y eso me lleva entonces a algo que todos estos libros tienen en común. Dicen, mire, lo primero, y vamos a entrar como en los aspectos que definen estas visiones, lo primero es, tenemos cómo podemos estar seguros de lo que sabemos. Esa es la primera cosa de este libro. Entonces, todos ellos dicen, mire, tenemos un pensamiento bayesiano. Yo creo que todos hemos escuchado qué es el teorema de Bayes, lo hemos trabajado en estadística de alguna manera, lo hemos sufrido para entender ya cuando es más complejo todavía, pero dice, la mente humana trabaja como el teorema de Bayes, o de Bayes, lo queremos ver así, que dice, básicamente, tenemos unas creencias previas, asumimos ciertas probabilidades de que las cosas se comportan de una manera, eso es como un conocimiento previo, esperamos que se comporten así, o sea, hay una expectativa. Cuando llegan los datos y unos ciertos elementos de discusión o de verosimilitud, comparamos nuestra creencia con esos datos y podemos cambiar nuestra creencia a partir de la información que recibimos. Entonces, así aprendemos a hablar, así aprendemos el sentido de las palabras. Imagínense un niño de 1 año cómo aprende. Y lo sabemos desde cómo aprende y no le enseñamos qué significa cada palabra cuando hablamos y sin embargo las cogen todas. Es porque tenemos un sistema bayesiano en la cabeza que hace eso, todo el tiempo está comparando y diciendo esta palabra la repitió en este mismo contexto, o sea, hacen relaciones entre las cosas y dicen esta palabra debe significar eso, pero eso lo hace internamente el cerebro y a partir de ahí pues tenemos esa idea de qué creemos en realidad. ¿Por qué es importante esto? Porque esto es la ciencia realmente y la ciencia es la discusión hacia entender un poco mejor lo que nos rodea. Entonces de alguna manera lo primero es aceptar que todo lo que tenemos en la cabeza son creencias. Es la primera parte. Hay 2 libros, aquí ya empezamos a hablar un poco de los libros, estos 2 libros están aquí en la biblioteca. Este es muy interesante, se llama Religious Belief and Religious Experiences. Es un libro de ciencia que trata de ver cómo son las experiencias religiosas de los diferentes grupos de personas en el mundo. Y lo interesante que dice, por ejemplo, aquí, solo como un resultado de lo que dice es, los científicos de las ciencias exactas tienden a ser más creyentes de las experiencias religiosas que los científicos de las ciencias sociales, por ejemplo. Eso se ha descubierto. En ese libro hablan de esas estadísticas, de esa relación. Dice, los físicos, y vamos a ver aquí, tienden a creer en esas realidades
de la reducción de las cosas hasta la posibilidad de una ley general o de un entendimiento general del universo y a tener experiencias de ese estilo. Entonces, interesante para ustedes, los dejo como una lectura posible. Y este otro que se llama La filosofía de como sí, está en inglés, es un autor alemán de hace unos 80 años que está aquí en la biblioteca, un libro de esos que les digo que salen de la lectura, que dice que todos son ficciones. Viene de la época de Karl Popper, pero él no fue tan valorado en ese momento, pero, y seguramente pues no entró dentro de la línea principal de pensamiento, pero el libro dice, miren, todo es como si fuera, o sea, nosotros decimos que la física nos dice cosas como si fuera de esta manera, como si fuera la otra, pero en el fondo todo sigue siendo creencia, o sea, seguimos trabajando en la creencia. Como una inquietud para ustedes también les dejo este término que se llama cubismo, con Q, que el cubismo tiene que ver con algo que se llama la quantum Bayesian, el pensamiento cuántico bayesiano. Y es una tendencia que hay dentro de los cosmólogos y la gente que trabaja en física de decir, mire, ¿cómo vamos a interpretar la expectativa propia de la incertidumbre humana con la realidad que vemos cuánticamente en donde hay incertidumbre? O sea, esas dos cosas distintas, una incertidumbre real de un sistema y la incertidumbre de la expectativa humana que es la bayesiana. Entonces están trabajando mucho en esta filosofía del cubismo. Y el nombre viene también porque ocurrió más o menos en los años 20 y 30, cuando el cubismo era la expresión del arte. Entonces dijeron, aprovechemos y cojamos el nombre. Les salió bastante parecido, ¿no? Entonces, cubismo, en este sentido, es cómo ligamos las dos incertidumbres, la de la expectativa humana, de entendimiento, y la de la que aparentemente es la cuestión de la incertidumbre cuántica, que nos dice dónde estamos, digamos, en un momento determinado, en un tiempo determinado. Bueno, el otro concepto clave en estas discusiones es el de la línea del tiempo. También a nosotros, y yo creo que en general, yo no voy a decir aquí si hay gente de física, pues me dirán, eso lo sabemos, por supuesto, que así nos lo enseñan, pero digamos que en general los que no hemos estudiado física como carrera y la aprendimos de colegio, sabemos que el tiempo es una línea, una flecha escrita en un diagrama cartesiano en donde representamos todo lo que pasa en una sucesión de momentos. O sea, para nosotros el tiempo es una realidad que está ocurriendo en todo momento. Y resulta que los físicos saben que, o tienen en sus ecuaciones claro que son simétricas, es decir, que no hay una direccionalidad del tiempo en las ecuaciones físicas. O sea, puede ser de un lado o del otro y nos da lo mismo hacia atrás y hacia adelante. Entonces, según la física, no hay tiempo en el sentido como nosotros lo entendemos. No, las ecuaciones no tienen causalidad, es la otra cosa que nos va a romper aquí la cabeza. Es decir, no hay causalidad, hay de pronto coincidencias y relaciones entre cosas, patrones de cosas pasando, pero no es el concepto de la causalidad como nosotros lo tenemos cada vez que vivimos nuestra experiencia diaria. Se dice, ¿qué es lo que causa realmente el tiempo? Entonces aquí viene la experiencia de estos dos grandes personajes que los conocemos obviamente. Él es Stefan Boltzmann, que precedió a Albert Einstein en 1800, en los años, y Stefan Boltzmann identifica, es el primero de los científicos modernos que habla de los átomos como posibilidades reales de explicar el comportamiento de gases, el comportamiento de las sustancias particuladas. Y también el primero en proponer, a partir de la segunda ley de la termodinámica, es decir, eso que entendemos que la energía de alguna manera hay una parte que se desperdicia, entre comillas, ¿cómo la podemos interpretar a la luz del orden o la incertidumbre respecto a ese orden? Esta es la famosa ecuación, son pocas las que vamos a ver aquí, pero esta es la ecuación de la entropía. Yo creo que es clave que nosotros aprendamos eso. Vamos a ver que en las 4 charlas la entropía es clave. En las 4 charlas que vamos a seguir, la entropía es un concepto fundamental. Y él lo que dice aquí es básicamente la entropía, o sea, ese grado como de conocimiento que podemos tener de un sistema, está dada por el número de estados posibles. ¿Qué significa eso? El número de formas en que yo puedo organizar las cosas. Los que tenemos hijos, ¿quiénes aquí tienen hijos? Bueno, tenemos la experiencia, nosotros sabemos qué es la entropía. Los que tienen hijos saben qué es la entropía. A medianoche dejamos la casa arreglada, ¿cierto? Terminamos el día y organizamos todo, lavamos la loza, arreglamos los cuartos, guardamos los juguetes, y a las 6:30 de la mañana está todo otra vez en el suelo, desperdigado, no sabemos dónde quedaron las cosas, porque esa es la naturaleza de la entropía. Es decir, hay más estados de desorden posibles que de orden. Eso es lo que dice básicamente. Entonces, en la medida en que nos movemos de un estado de mayor orden a otro de desorden, entonces experimentamos un aumento de esta entropía. Físicamente se sabe, la entropía está creciendo. ¿Qué es lo que dijo Boltzmann?
Boltzmann dice, bueno, analizándolo de esa manera, el tiempo se va a poder explicar entonces como una sucesión hacia la entropía, hacia el aumento de la entropía. Entonces, la física no lo necesita porque las ecuaciones no lo requieren así, pero la evidencia que tenemos es que todo va en la dirección de un crecimiento de la entropía, es decir, vamos disminuyendo el orden del universo. Y lo vamos a ver más adelante, aquí está lo que estamos viendo, la física de hoy, la cosmología de hoy, parte de esta idea. Aquí empezamos en un orden absoluto. Eso es lo que dice la cosmología hoy, la moderna, dice, partimos del orden y nos estamos moviendo hacia el caos. O sea, el universo se está yendo hacia el caos. O sea, cada punto con su información y tendríamos que tener toda la información de todos los puntos para poder entender ese sistema. Mientras que aquí solamente con saber el origen de ese sistema ya estábamos listos. Las religiones judeocristianas parten más o menos, pero del sentido contrario, ¿no? Nos dicen, lo primero era el caos y luego fue el orden. La física nos está diciendo al contrario, no, lo primero es el orden total, absoluto, y a partir de ahí nos hemos movido hacia el caos y vamos en el sentido del desorden. Esta es una de las cosas interesantes de estos libros, cómo nos cambian esa perspectiva. Este personaje que está aquí es una ilustración de William Blake, que es muy famosa. Lo que yo no sabía, pues yo no la veía todo el tiempo, es la connotación de este personaje, se llama el dios Urizen. Entonces está haciendo con un compás, un trazado aquí en el fondo, y William Blake era muy crítico de estas cosas, decía, la ciencia lo que hace es cerrarnos la posibilidad de imaginar cosas. Entonces decía que el dios Urizen era un dios malvado, de hecho, porque nos había abierto la posibilidad de entender cosas, pero muy estrictas en el sentido del determinismo de las cosas. En este sentido, pues es lo opuesto, estamos viendo todo es un desorden, necesitamos mucha información para entender lo que está pasando, y es lo que nos decía Stefan Boltzmann. Y por otro lado está Albert Einstein, obviamente, que el científico clave. Todos estos libros nos muestran otra vez la importancia de Albert Einstein como personaje científico realmente del siglo XX, y en todos los campos en los que se desenvolvió. En particular traigo la ecuación famosa, pero la he cambiado un poquito aquí para poder indicar lo que nos interesa, que es esta relación de 4 términos: energía, materia, dimensiones del espacio y el tiempo. Ahí están las 4 cosas con las cuales trabaja la cosmología. Entender ese tiempo, ese espacio y la relación de la materia con la energía. Y vamos a ver que ahí está la clave de lo que se está discutiendo hoy en día. Esa materia, esa energía, y qué significa el tiempo y el espacio. No, ellos, y yo creo que ninguno que esté estudiando esto, o sea, cuando uno se pone a leer esto se da cuenta que no entiende qué es el tiempo, que no entiende qué es el espacio, ni la materia y menos la energía. O sea, ese es el punto interesante de las lecturas, que lo llevan a uno a otras dimensiones de esto. Bueno, Sean Carroll habla, por ejemplo, de estos 3 niveles de entendimiento. Dice, bueno, pero nosotros a la escala en la que vivimos el continuo, no vivimos las experiencias de la cuántica, ni vivimos la experiencia de la cosmología. Entonces aquí tenemos la evidencia cuántica de los átomos de hidrógeno, por ejemplo. Y aquí tenemos las grandes galaxias y cúmulos de galaxias que vemos en el espacio. Entonces, entre esos 2 límites está la conciencia humana. Y para él esos son los 3 niveles que tendríamos que explorar y entender esas relaciones, cómo se van desenvolviendo. La física cuántica y la gente que es reduccionista tiende a decir que todo se puede explicar con el comportamiento de los átomos. Los cosmólogos lo ven en el gran aspecto del universo y dicen, bueno, esto también está evolucionando y no tenemos mayor parte que hacer acá. Y algunos dicen, pero el observador es importante y tiene todavía una connotación diferente, es como un sistema emergente. Y viene precisamente aquí otro elemento distintivo de la cosmología y de la ciencia, el reduccionismo y las emergencias. Entonces aquí también tenemos que hacer esta distinción. ¿Qué dice el reduccionismo? Dice, podemos entender la realidad de todos los sistemas a partir de las entidades más simples y las leyes más sencillas que puede haber. Y esa es la búsqueda hacia la cual debemos enfocar nuestro trabajo. Entonces, básicamente, si se llega al extremo radical de ese reduccionismo, dice, con los átomos yo le puedo explicar todo el comportamiento de los seres humanos, el libre albedrío, la capacidad de pensamiento, la conciencia, todo está relacionado simplemente por átomos haciendo cosas. Esa es la visión reduccionista. Del otro lado están los holistas, o los que hablan de la emergencia de las cosas, las propiedades. Dice, mire, sí, entender los átomos y cómo se comportan y lo que están haciendo es importante y las leyes son claves, pero de ahí a decir que eso explica, por ejemplo, el comportamiento de células, organismos, cerebros, sociedades, civilizaciones, pues nos damos cuenta que posiblemente no. Tiene más grados de libertad esto. No es tan fácil de predecir el comportamiento de sistemas complejos, en teoría. Entonces, en esas 2 escalas, digamos, se mueve el pensamiento científico. Los que dicen, mire, no, todo lo vamos a identificar con lo básico, y aquellos que dicen, no señor, cada sistema, cada nivel va a tener su grado de complejidad y tenemos que entenderlo un poco distinto a medida que avanzamos en esto.
Esta parte la vamos a explorar en la próxima sesión, en la próxima charla, no sesión, charla. En la próxima charla hablamos de organismos, cerebros, sociedades, culturas, cómo evoluciona este patrón aquí. Y un poco también de lo que significa la vida desde el punto de vista del planeta, de las moléculas, etc. Pero les recomiendo estos dos libros interesantes. Uno se llama Un universo diferente, de Robert Loughlin. Es un premio Nobel de Física. Y él escribe un libro que dice: el reduccionismo llegó a su límite, gracias. Ahora hablemos de la emergencia, hablemos de las propiedades emergentes de los sistemas. Este otro es de un matemático muy famoso que se llama Stephen Wolfram, que yo creo que algunos de ustedes lo conocen. ¿Saben quién es Stephen Wolfram? Es el creador de Matemática, ese programa de matemática poderoso que existe. Y él escribió este libro que se llama Cellular Automata and Complexity. Y resulta que él va por el lado de los reduccionistas y dice: mire, no, con los autómatas celulares se puede describir todo lo que pasa en el universo. Ese es como el paradigma. Entonces aquí entre estos dos se mueve este concepto del reduccionismo y de los holistas. Sería interesante, les recomiendo la lectura de estos dos, porque realmente entre ellos ahí hay una buena forma de tener un panorama de lo que está discutiéndose respecto a estas dos posiciones en la ciencia. Y de nuevo, pues esto nos lleva también al concepto de qué es la realidad. Entonces estamos enfocados en discutir átomos, discutir galaxias, estrellas, nosotros mismos, nuestro cerebro, pero ¿qué es la realidad? Y en esto, pues lo que uno encuentra cuando lee estos libros es que no nos hemos alejado mucho de la dicotomía del platonismo y del aristotelismo. O sea, seguimos más o menos ahí en esa línea entre los que consideran que la realidad, o sea, la realidad es solamente una ilusión de cosas que son ideales y perfectas, y los que dicen que no existe tal idealismo, sino que el mundo es lo que es lo que tenemos al frente, lo que podemos percibir, y que la matemática es solo una forma de describir esa realidad. Este personaje se llama Roger Penrose, famoso astrofísico también, del siglo XX, compañero de Stephen Hawking y de esa línea de pensamiento, y él tiene este libro que se llama El camino a la realidad. Está, creo que, no sé si está aquí en la biblioteca o está en la librería de Coprudea, pero este libro es cargado matemáticamente, es un libro denso matemáticamente, pero hay capítulos dedicados a nosotros, los mortales. Entonces él habla ahí en esos capítulos de su concepto de la realidad, y este gráfico me parece interesante. Él dice: mire, la realidad la podemos interpretar como, o el concepto, digamos, de la realidad que la tenemos es un mundo matemático. Esta esfera es el mundo matemático, que de alguna manera de todas las posibles estructuras matemáticas surge algo que se llama el mundo físico. Esa es la forma como él lo percibe. Y de ese mundo físico, una porción se convierte en un mundo mental, que es el mundo de la conciencia humana. Y ese mundo mental es capaz de penetrar otra vez en el mundo ideal a través de las matemáticas para interpretar el mundo físico en este ciclo completo. Entonces, esta es como la visión que él plantea, muy interesante, discutible también, obviamente, pero en el sentido de cómo se entiende, cómo los cosmólogos y los físicos están entendiendo esa relación de las tres cosas. Esta es una imagen de un delta de un río tomada desde el aire. Este es un fractal hecho en un computador. Y este pues es el libro de Roger Penrose, que refleja la mente que crea esas conexiones entre lo que puede ser real, pero que también puede ser simplemente una estructura del mundo ideal del platonismo. O sea, ahí hay una cosa interesante que todavía hoy nos mueve a nosotros, en el sentido de decir, bueno, el mundo existe realmente afuera de lo que experimentamos como una simulación mental. Y en ese término también hay dos conceptos, uno que se llama el realismo estructural, que si ustedes quieren investigar, parece ser, esto es lo nuevo en la filosofía del realismo y de los que defienden la posición realista, es el realismo estructural. Si ustedes buscan en internet van a encontrar dos versiones: el realismo estructural para los políticos, porque hay una versión política que dice, es la forma como las ciencias políticas entienden el poder en las sociedades. Esa no es la que yo estoy hablando. Es una que se llama la filosofía del realismo estructural, que dice que solamente podemos entender el mundo a través de las relaciones entre las cosas. O sea, que no hay objetos, sino solo relaciones y patrones entre las cosas. Entonces, ahí se está moviendo la discusión, quién sabe hacia dónde va, pero más o menos ese es el punto. Y también entre el determinismo y el indeterminismo. Entonces, la física y los físicos en general, todos ellos tienden a decir, esto es determinista. Incluso la mecánica cuántica es determinista, punto. Hasta ahí es. Otros argumentan que puede haber indeterminismo, y si hay indeterminismo puede haber futuro, entre comillas, que sea distinto a lo que se puede prever a través de las leyes de la física. Bueno,
Ahora sí entremos en materia. Todo ese era el prolegómeno, vamos a entrar así en materia del tema de hoy. Y es, bueno, ¿cuál es el origen y cuál es el destino de todo esto? Esta imagen, yo creo que todos la reconocemos, ¿verdad? ¿Todos sabemos qué es esta imagen? Esta. Bueno, sí, porque hay varias imágenes ahí, pero esta. ¿Qué es esto? No, ¿la imagen qué es? ¿Qué es la imagen? Es una foto ¿de qué? ¿De la inflación monetaria o de la...? Eso es lo que llaman la radiación cósmica de fondo. Es el mapa. Es como haber descubierto América, haber hecho el mapa de América. Es decir, bueno, es el curubito en este momento de la discusión, es este mapa muy detallado de lo que es la radiación cósmica de fondo. Se descubrió por accidente, de alguna manera, fue un descubrimiento accidental de gente que estaba trabajando en tecnologías de la información, telecomunicaciones, y sentían una radiación allá sutil, suave, que decía, pero esto nos afecta a todo, es como un ruido en todas partes, por todos lados que mirábamos y se empezaron a darse cuenta de eso. Pero los físicos ya sabían, decían, un momento, que aquí el pasado de esto nos decía, en los años 20 se habían descubierto que, primero, había más galaxias de las que esperábamos, o sea, que el universo era inmenso y vasto, eso solo se descubrió a principios del siglo XX, las galaxias nuevas. Y después se descubrió no solamente eso, sino que Hubble, por ejemplo, descubre que se están separando entre ellas, ¿no es cierto? Entonces dice, las galaxias parece que se separan. Ahora, a uno le enseñan eso con el famoso globo, que le dice, mire, sople el globo y todo lo que está en la superficie de ese globo se va separando a medida que usted lo infla. Eso es porque se explicó a través de algo que es la inflación, como usted mencionaba. Pero, en realidad, es una cosa que también nos va a volver locos. Y es que dice, no es que se estén separando en un espacio existente, o sea, que yo estoy corriendo por acá y estoy corriendo por allá y me estoy alejando de en el mismo espacio absoluto de la realidad, sino que, dice, se está creando el espacio. Es decir, no es que las galaxias estén moviendo en un espacio que existe abierto ad infinitum, sino que el espacio mismo se crea entre ellas. Ahí nos matan, ¡pum! Otra cosa que uno dice, pero yo qué iba a esperar eso. Bueno. Pero esa es la descripción, dice, ¿cómo que se está creando el espacio? ¿De dónde viene ese espacio nuevo que está creándose entre galaxias, entre estrellas todo el tiempo? Y decían, bueno, si se está creando, y eso lo muestra Einstein en la teoría de la relatividad y todo, se puede explicar ese crecimiento, esa expansión, dice, pues vámonos de para atrás, recorramos la película de para atrás, y vamos a ver que entonces debió empezar todo en un punto. Si todo se está separando de todo a la vez, entonces debe ser que en algún punto todo estuvo más unido, y a partir de ahí es donde empiezan a elucubrar las relaciones, y aparece el famoso experimento del CERN y todos estos experimentos de hartas partículas que dicen, bueno, si la energía está concentrada, ¿qué pasa con los átomos? ¿Y qué pasa con las fuerzas de los átomos? Y nos dicen, mire, no, a una cierta escala no quedan ni átomos, solo energía, una cosa que no sabemos qué es. Bueno, este mapa, que les digo que fue accidental, pero que ya los físicos sabían que eso debía existir si se iba a explicar esa cuestión, de alguna manera dice, esto es lo primero que podemos ver del universo en su inicio. O sea, lo más cercano a lo que podemos ver. Ya antes de eso no podemos verlo. ¿Por qué? Porque la luz y la materia no interactuaban antes de ese punto. O sea, todo lo que era energía, todo lo que podemos entender de lo que estaba en ese punto, no interactuaba. Hasta que se rompió esa asimetría, llaman como una ruptura de una asimetría, y aparece la relación entre fotones y bariones, o sea, entre partículas de masa y luz. Y por eso es que podemos ver esto y no más. Ya no podemos ver qué pasó antes. ¿Qué es interesante de este esquema? A pesar de que se ven diferencias, son sutiles, muy pequeñas todavía. Es un espacio relativamente homogéneo. Este gráfico, que yo no les voy a decir exactamente qué ni cómo se interpreta, lo único que les digo es, para poder explicar eso, apareció la teoría de la inflación, la gran inflación. Digo, mira, antes de cualquier explosión, si eso se tuvo que separar algo, tuvo que haber un momento en el que el espacio se expandió, empezó a crecer. Y según esa teoría, entonces, este modelo que está aquí, el rojo, son observaciones, los puntos son observaciones, y este modelo es el de la inflación. Hay otros modelos que explican que el universo puede haber sido por otro lado y por otro lado, pero este es el que parece que le casa a todo, y es la teoría de la inflación. O sea, parece que le está dando bien a los puntos visibles de esta radiación cósmica de fondo. Cuando yo digo un instante después, ahí, según ellos, los cosmólogos dicen eso ocurrió 300.000 años después del verdadero comienzo. O sea, lo que podemos ver está ocurriendo 300.000 años humanos después del comienzo. Pero antes de eso no tenemos forma de ver qué pasó antes. Bueno, y este otro aspecto también interesante, que dice, el universo podría ser, hay un factor de densidad de la materia. Dice, si la materia hubiera sido un poquito más densa, el universo sería una esfera y se hubiera colapsado, una burbuja y se colapsa.
Si hubiera sido un poquito menos densa, se hubiera extendido como una silla de caballo y se iría por todos lados expandiéndose. Pero resulta que está casi plano. O sea que después de la inflación y de la gran explosión, el universo en todo lo que se ve es relativamente plano. O sea, la densidad está cerca de un factor que se llama 1, que es el factor básico, digamos, de comparación, que dice, esta vaina tiene la densidad justa para mantenerse en una permanente condición infinita de movimiento de expansión, que ni la contrae ni la expande en exceso. Y esto lo lleva a uno a algo que llaman el principio antrópico. Ya vamos a hablar de eso, que es discutible, pero dice que realmente este universo está hecho para que nosotros vivamos en él. Eso es lo que dice el principio antrópico. Si estamos aquí, todas las propiedades, los valores más sutiles de las propiedades físicas están hechas para que nosotros hayamos podido crecer aquí. Seres conscientes, capaces de entender el universo en el que vivimos. Esta es una representación, aquí no está Jorge Zuluaga, afortunadamente, porque de pronto me mata si llega a estar, o de pronto alguno de ustedes, si es físico, me va. Pero esta es una interpretación de eso que acabamos de ver. Este diagrama plano, ¿cómo es que lo interpretamos? ¿Qué es lo que significa realmente lo que estamos viendo? Esta es una forma en que yo creo que es, espero que no me... y ojalá los que están en redes y saben, critiquen también y lo digan, pero es esto. Hubo un momento en el que algo pasó y comenzó una disrupción, una fluctuación en el espacio-tiempo, bueno, y crece, a partir de ahí empieza la inflación. Entonces, esto que estamos viendo es el exterior del universo visible. Esto es lo que podemos ver del universo. Nosotros estaríamos en el centro de este punto de observación. No hay centro en realidad, el centro es cualquier punto. Todos los puntos de ese centro verían esta esfera como su límite de conocimiento. No podemos ver más allá de lo que pasó antes. Pero esta esfera se sigue creciendo, creciendo, creciendo a medida que pasa el tiempo. Eso es lo que nos dice ese diagrama. O sea, cuando uno lo ve así, pero si lo vemos como una esfera, es lo que esa esfera nos contiene. No podemos ver más allá de esa esfera, básicamente es lo que nos dice. Podemos ver todo lo que ha pasado después dentro de la esfera. Formación de galaxias, planetas, nuestra vida, nuestro sistema, todo eso lo podemos ver, pero más allá de eso no sabemos qué hay. Bueno, a ver si no me regañan por ese esquema, pero bueno, vamos a ver cómo es la cosa. Todo bien, maravilloso, la teoría de la inflación explicaba esto muy bien. Es la mejor teoría que existe, pero es solo una teoría. Obviamente, y está debatiéndose, hay otras posibilidades, pero surgió en los años 90, a finales de 1998, se hace otro descubrimiento interesante, y es el universo no solamente se está expandiendo, sino que se está acelerando la expansión. O sea, que esas distancias en el tiempo se están haciendo más rápidas. La creación del espacio se hace cada vez mayor. Entonces dijeron, hombre, para explicar eso necesitamos dos cosas. Primero, bueno, otra cosa que se dieron cuenta es que la masa de las galaxias, la materia que conforma las estrellas de una galaxia no es capaz de explicar la rotación de la galaxia. O sea, si la galaxia está rotando a una cierta velocidad y con la masa que nosotros podemos identificar, no rotarían todos los brazos como rotan las galaxias. Entonces dijeron, necesitamos más masa para poder explicar esa rotación. Necesitamos mucha más masa en las galaxias y esa masa no se ve. Entonces se llama la materia oscura. El 27% del universo conocido es materia oscura. O sea, físicamente podemos tratar de hacerlo con ecuaciones y nos dice, esto funciona si hay 27% más de materia que interactúa con la materia, pero no con la luz. Por ejemplo, dice, no, esto no interactúa con la luz, por eso no lo podemos ver. Loco. Ahí vamos viendo cosas locas también. Pero bueno, el 5% es materia ordinaria. Es lo que vemos, las galaxias, los planetas, todo lo que nos conforma. Es el 5% de la materia del universo. Pero queda faltando todavía un 68% de algo que explicara por qué el universo se está expandiendo más rápido cada vez. Y la única explicación es que hay una energía oscura que hace lo contrario de la gravedad. La gravedad trata de atraer las cosas. Esta energía lo que está tratando es de expulsarlas, alejarlas. Entonces dicen, para poder interpretar esa expansión acelerada que estamos viendo, necesitamos energía oscura. ¿Cuál es? Yo creo que el problema finalmente no es que haya energía oscura o materia oscura, porque cuando uno empieza a leer estos libros ustedes se van a dar cuenta que ya una vez roto el concepto del tiempo y el espacio, ya venga lo que venga, partículas. Entonces nos hablan del modelo estándar de la cosmología o de las partículas de la física cuántica, y nos dicen, hay partículas y hay antipartículas. Hay cosas que interactúan con la luz, otras que no. Hay cosas que interactúan entre sí, otras que no, o sea, que se forman entre sí, otras que no pueden interactuar y no se conocen entre ellas. Eso todo está definido dentro de un modelo de partículas. Entonces ya uno sabiendo eso dice, bueno, pues sí, si dicen que hay algo que puede estar ahí, pero no interactúa con la luz, es posible.
O sea, los fotones no interactúan con esa realidad. El problema es que no se ha podido detectar experimentalmente, es decir, están tratando de hacer experimentos que demuestren que hay esa energía, ese nivel de energía y esa materia oscura. Ahí está uno de los puntos de hoy, de lo que están investigando en la física de hoy, para poder saber, bueno, cuál es esa materia, cuál es esa energía oscura. Hace unos años, en el 2012 creo que fue, el CERN, que es uno de los experimentos más colosales de la historia de la humanidad, una cosa maravillosa, hablando de la realidad que mencionaba hace un momento, está la realidad idealista de Platón, la materialista, digamos, de Aristóteles, y está la realidad de los políticos, ¿no? Que esa es otra realidad. Dice, se paran frente a una cinta roja que no tiene nada ni al lado izquierdo ni al lado derecho y dicen, el metro es una realidad, y cortan la cinta del metro y el metro no existe por años y por décadas y por siglos, ¿sí? Pero es una realidad. Y cada administración en Bogotá ha dicho, es una realidad el metro, es una realidad, y no lo es. Entonces, ese es otro concepto de realidad. ¿Y por qué lo digo? Porque este túnel donde se hacen estas pruebas es más grande que el metro el proyectado de Bogotá. Y se construyó solo para hacer experimentos de ciencia. O sea, eso demuestra, o sea, no se hizo para protegerse de guerras contra enemigos invasores, no, se hizo para hacer ciencia. Es una muestra de que, digamos, en esta época en la que vivimos tenemos esta posibilidad, ¿no? O sea, que un loco puede decir cosas y por decirlas no necesariamente lo van a quemar en la hoguera, sino que le van a decir más bien cuánto necesita para que su idea pueda salir. Y este es uno de los casos, es el del bosón, el famoso campo de Higgs. El bosón de Higgs es otra de las cosas que la física dice debe existir, porque si no, no podemos explicar el comportamiento de las cosas. Esto es una simplificación, y si hay físicos y después me corrigen, con todo gusto les agradezco, pero dice, ¿qué es lo que significa el campo de Higgs? Dice básicamente debe haber algo en la realidad del vacío de las cosas. Esa energía de la que hablamos oscura está en el vacío, está ocurriendo entre el espacio que se está creando en las cosas. Entonces, algo debe estar llenando ese vacío, la energía de ese vacío. ¿Y cómo se interpreta? A través de un campo de Higgs. ¿Qué es eso? Es un campo que interactúa muy bien con los bariones, así se llaman esas partículas. Los bariones son, por ejemplo, el protón, el neutrón, los electrones que pueden interactuar, digamos, o tienen cierta masa, son bariones. El fotón es simplemente luz, es radiación, energía, no tiene masa. Entonces dice, este campo que debe estar por ahí metido y no sabemos, debe interactuar muy bien con los bariones, o sea, se les pega, digamos que le gusta estar junto a ellos, pero no junto a los fotones ni los determina. Entonces, ¿qué pasa? El barión tiene su masa, y esta es la teoría que hay detrás de esto, dice, la masa, y hablando de la materia, ¿qué es la materia? Esta era la respuesta que yo le había dado a mi hijo. Según lo más reciente es, la materia es la interacción de estas partículas con el campo de Higgs. Si esas partículas se mueven, el campo las va a estar buscando por todos lados y las va a producir inercia. Y la inercia es la masa, básicamente. Y es lo que dice. ¿Pero qué es la realidad del barión? Una estructura matemática quizás. Pero en el fondo aquí, esta interacción es lo que ellos proponían. Debe haber un campo llamado un campo de Higgs. ¿Y qué fue lo que descubrieron en ese CERN, en ese laboratorio en Suiza? Descubrieron que a una gran velocidad, en un impacto poderoso, pudieron detectar el bosón de Higgs. ¿Qué es el bosón? Si ustedes es como haberle pegado ese campo tan duro que le sacaron chispas, y la chispita que salió tenía la forma de esa partícula que ellos esperaban. Entonces dijeron, sí apareció ese bosón de Higgs. O sea, sí parece que hay algo que traba a las partículas que tienen la propiedad de ser masivas y no le tienen ni consideración a las que son radiactivas, como el fotón. Eso es lo que dice. Espero no equivocarme mucho, me corrigen ahí, por favor. Pero eso es básicamente la idea de lo que entendemos hoy por materia, es esa interacción con ese campo. Bueno, entonces llegamos ahora sí a... Ya estamos por terminar. ¿Qué pasa con esas teorías? La inflación, el Big Bang, esas teorías tienen unos pronósticos, hacen unas predicciones. No son teoría, o sea, no son fantasías, sino la teoría cuando se escribe matemáticamente dice hombre o mujer, dice, vea, la cosa es, el universo, si empezó así con estas fluctuaciones, pudo empezar en cualquier lugar. Y la inflación no significa que ocurrió aquí por un caso particular, sino que puede ocurrir en cualquier escenario. Entonces implica que posiblemente no estemos en uno, sino en múltiples universos. Ahora, el concepto de los múltiples universos no es de hoy. Ha estado desde los tiempos inmemoriales con la humanidad, la idea de que existen muchos mundos, no digamos universos porque en tiempos anteriores no se hablaba de universos, sino de mundos. Entonces decía,
Este personaje aquí es Demócrito, bueno, dicen que es Demócrito, la escultura de Demócrito, porque no hay fotos del momento, pero ese es Demócrito y Lucrecio, dentro de las escuelas griegas, los primeros que dijeron, mire, las cosas deben estar hechas de partículas y vacío, para que se muevan y para que interactúen hay partículas y vacío, lo decían ellos en el siglo V antes de Cristo. Y decían, y si eso es así, debe haber infinito número de partículas e infinito vacío, quiere decir que hay infinitas posibilidades de hacer todo. Eso lo decía ya esta escuela. Entonces decían, es infinito, eso se colige de este principio que tenemos en la cabeza. Infortunadamente, Aristóteles decía que no, el universo era uno solo y estaba centrado en la Tierra. Y por ahí fue que agarramos durante siglos ese concepto. Dijimos, no, Aristóteles es el que debe estar bien. O sea, ese es nuestro modelo, nuestro estándar. Entonces, el centro del universo es la Tierra y es lo que podemos ver acá. Pero ya Demócrito en esa época decía eso. Algunos de ustedes reconocen de pronto a este personaje, es Giordano Bruno. Entonces, en la Edad Media, un poquito ya saliendo en el Renacimiento, empiezan a hablarse ya más abiertamente de esto. ¿Por qué? Porque la misma iglesia dijo, ¿sabe que Aristóteles tiene cosas que no son válidas? Quitemos estas. Y le quitaron como unos preceptos de Aristóteles. Entonces los escolásticos empezaron a estudiar esos preceptos y a discutirlos y empezaron a hablar de los múltiples universos, porque era inmediato. O sea, después de que quitaban a Aristóteles como el papel central, ellos decían, pues entonces Demócrito sí podemos hablar de Demócrito, sí, entonces hay múltiples universos. Entonces realmente Giordano Bruno es el ícono de ese movimiento que decía, mire, una persona que decía, pero es que debe haber un infinito número de mundos y vida en otros mundos y planetas, y era una persona loca en ese sentido, ¿no? Que decía toda la evidencia, pero él decía, sí, existen. Él terminó, ya sabemos cómo terminó, ¿no es cierto? Quemado. O sea, no se quemó como los futbolistas o los periodistas, se quemó quemado. Lo quemamos por decir eso. No tal vez por decir eso, decía otras cosas además de la existencia de Dios y de otros cuentos que por ahí sí fue el cuento principal. Pero él decía, hay infinito número de mundos. Este personaje sería como el equivalente de hoy, diría yo, Max Tegmark. El físico Max Tegmark es el equivalente de Giordano Bruno en cuanto a ese deseo de despertar ese interés por los multiversos y por todo esto. Él escribió este libro de El universo matemático, como les digo, muy interesante, ojalá si tienen la oportunidad de leerlo, porque él es radical, él va directo a decir si existe eso, así como tal. Este es más reciente, es de este año este libro, se llama The Number of the Heavens, y es un libro más aplomado, dice, bueno, hay realidades, pero lo que básicamente dice es, la discusión sigue siendo casi la misma de la Edad Media y la del pasado. ¿Existen o no existen? Porque hasta donde tenemos conocimiento no los hemos visto. Pero sabemos que la teoría los predice. Entonces, ¿qué es lo que dice Max Tegmark? Aquí me voy a separar un poquito de lo que es como hechos, digamos, de la ciencia y de lo que se está viendo, para algo más de proyección y especulación dentro de lo que son las predicciones de la física. Y él dice, ¿nuestro universo qué es? Hay diferentes niveles. Dice, nuestro universo es todo lo que podemos observar en nuestra región espacial después de la gran inflación. Esa burbuja azul que veíamos, esa bola azul sería lo que podemos ver, ese es nuestro universo alcanzable. Dice, más allá de eso no podemos saber, porque a esa velocidad se está moviendo más allá que la velocidad de la luz, o sea, incluso no podemos llegar nunca a esos límites. El multiverso número 1, el nivel 1, dice, son regiones no observables, entonces ahí empieza como la especulación, pero físicamente pues posible, pero alcanzables del universo. Mismas leyes e historias distintas. Vamos a ver ahora una figurita para explicar esto. Multiversos de tipo 2, decía, son regiones inalcanzables del universo, que están todavía en inflación, se están alejando de nosotros, con las mismas leyes generales, o que pueden incluso tener leyes distintas a las nuestras. El número 3, no hemos hablado de eso todavía porque ahora sí los va a volver locos con el último, que es este 3, que dice, son las diversas partes del espacio cuántico de Gilbert. En otras palabras, la mecánica cuántica predice que puede haber infinito número de universos cada segundo, cada minuto, pasando todo el tiempo. Déjenlos, suéltelos, hágale. Esto lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. Entonces, esto le llaman decoherencia. Él plantea la decoherencia. Hay otra escuela que dice no, se llama el colapso. Es la escuela de Copenhagen, que es la de Niels Bohr y los físicos daneses, que primero vieron esto y dijeron, pues la realidad no pueden ser 3, 4, 5 cosas a la vez, debe ser solo una. Entonces, debe haber un colapso. Cuando uno mira el objeto, se colapsa la realidad y vemos una sola cosa. Eso es lo que dice la interpretación de Copenhagen. Pero la interpretación que surgió después en los años 60 de un físico que se llamaba Everett, que también sufrió mucho para poder mostrar su idea, pero a hoy se le reconoce cada vez más y más, es déjelo libre. O
sea, si el universo dice que puede haber miles de universos y millones de universos cada segundo, porque esa es la estructura fundamental del universo, pues deje lo que sea. Y al liberarlo parece que dejó libre muchas cosas de la física que permite hacer predicciones. Entonces, por ahí va la cuestión. Y el último que dice, Max Tegmark dice, multiversos de tipo 4 son todas las estructuras matemáticas. O sea, él ya toma el paso y dice, mire, todo esto es matemáticas. O sea, en realidad vivimos en un universo matemático. Y todos son estructuras inmutables, eternas, que tienen una característica principal, pero nosotros no, lo que pasa es que vivimos un poquito de esa realidad matemática, de esa estructura. No la podemos ver toda, y por eso nos da la impresión de que es incierta. Pero que dice que cuando se ve a la escala y si se viera toda esa realidad, al final de pronto todo es básicamente estructuras matemáticas, dimensiones, los conceptos que trabajamos de las supercuerdas, todo eso que trabaja hoy en día son matemáticas. Entonces él dice simplemente somos matemáticas. Esa es la realidad última de las cosas, es lo más ideal del mundo, la matemática. Hay otras variedades de cosas, la teoría de las supercuerdas, que habla también de universos múltiples, de múltiples dimensiones, coexistiendo en este momento. Las branas, que son membranas, no son líneas, sino superficies, que también coexisten en este momento. Y simulaciones, otros que dicen somos una simulación de un computador, que iría como en línea con la idea de las estructuras matemáticas. O sea, alguien nos está simulando en este momento. La teoría de la Matrix, ¿no? El famoso cuento de la matriz. O sea, la teoría que somos simulaciones. Bueno, esta es como una interpretación de lo que serían los multiversos 1 y 2. Entonces, lo que él decía, primero, el multiverso tipo 1, o en donde estamos nosotros, esta es la región nuestra, aquí creció la humanidad y aquí estamos. Pero esto se abre como un árbol, o sea, burbujas, como burbujas que se abren de un lado a otro. Aquí tendríamos una región que nunca podremos alcanzar a conocer, no la podemos ver siquiera. Es un universo con las mismas leyes, pero una historia distinta. Esto es lo que llamaríamos el multiverso tipo 1. Ahora, el multiverso tipo 2 dice, son universos que surgieron también de grandes inflaciones en su momento, pero que se crecieron completamente aparte. Tienen leyes distintas, tienen comportamientos distintos, puede que haya vida, puede que no, puede que desarrollen conciencia, puede que no, puede que sean simples y desaparezcan rápido, puede que sean supremamente elaborados, pero nunca tendremos realmente una certeza científica, digamos, de su existencia. Posiblemente, o en eso están buscando cuál podría ser la forma de identificar una predicción de esos universos. Y multiversos de tipo 3. Mecánica cuántica. ¿Qué es lo que dice? Básicamente, en un instante, en cada instante de tiempo, los cuantos o el comportamiento cuántico de los átomos hace que se creen infinito número de universos paralelos. Paralelos, coexistiendo no, simplemente no tenemos idea de que están, pero están ocurriendo en otras dimensiones. Que es loco, es loco. Vamos a hacer un experimento para eso, necesito un colaborador. O tú me ayudas aquí. Le va a dar un premio porque fue el primero que llegó a la charla. Entonces, ahí va a dar el premio. Mira, no es un premio, pero mira, vamos a hacer una cosa. Tú te vas a hacer atrás, bien atrás. ¿Listo? Al fondo. Y aquí tengo unas fichas de algo que se llama, es un juego de Scrabble. Son letras. Bueno, entonces tú vas a estar allá atrás revolviendo las letras. Cuando yo les diga a ellos que se puedan voltear, uno de ellos se va a voltear, o varios se van a voltear, no sé, el que sea que se voltee por curiosidad. Apenas se voltee, tú sacas una letra. ¿Listo? Eso es lo que tienes que hacer. Ve a ver. ¿Y se la muestro o no? Sí, la muestras. Dices, sacas la muestra. Vamos a ver si podemos interpretar más o menos qué significa eso de la teoría cuántica cuando dice, mire, hay algo que se llama la función de onda. Para los físicos esto es lo que es. Cuando uno lee los libros, todos estos libros de divulgación, hay discusiones, hay polémicas en ciertas cosas, pero donde no hay polémica es la función de onda, es lo que es en la naturaleza. Es lo que manda en los átomos, en lo que manda en la estructura más elemental del universo, es esta función de onda, que es esta ecuación que deberíamos aprenderla así como aprendemos la de Einstein. O sea, deberíamos tratar de entender esta ecuación un poquito para entender que el estado, digamos, de esas fases cuánticas está definido por esa ecuación, muy sencilla, pero recomplicada de capturar en su esencia. Pero lo que nos dice básicamente es, mire, hay probabilidades todo el tiempo. El electrón, que es donde se mide más esto en función de los cuantos, dice, no sabemos dónde está en todas partes a la vez y algunas con más probabilidad que otras. Ahora, esa probabilidad no es la incertidumbre bayesiana, sino que ellos dicen, eso es físicamente lo que es. Es decir, eso es el universo, está en todas partes. No tiene límites, estas funciones en general son
asintóticas, no tienen esos límites finales. Entonces dice, cualquier punto, puede estar en cualquier momento, en cualquier punto. Hay unos más probables que otros. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Dice, vamos a hacer el experimento para que no te quedes ahí parado todo el tiempo. Entonces dice, él va a empezar a revuelva, que ellos escuchen que usted está revolviendo por allá las fichas. Es el famoso experimento de la doble rendija en la mecánica cuántica, que dice, mire, si el observador no está mirando, ¿qué está pasando por allá? La onda. Todos los puntos tienen igual, la probabilidad, están ocurriendo todo el tiempo. Nadie los está mirando. Ahora el que quiera que se voltee, que mire. Ya, listo, ahí lo paró. Tú paraste el experimento y salió, ¿qué letra? La T. Vamos a hacerlo otra vez, dale. Y entonces vuelve y otra vez hacen el experimento y lo vuelven y lo corren el experimento y mientras nadie lo vea, es la función de onda. Pero apenas alguien se voltea, a ver quién es el... ¿Qué letra? L. Entonces cada uno va viendo un punto y dice, mire, pero el átomo estaba aquí, no estaba acá, y el electrón estaba aquí, no estaba acá, y todos los experimentos muestran un punto distinto, pero cuando nadie lo está viendo, y ese nadie no necesariamente es una persona consciente, sino que puede ser otro objeto que lo interactúa, no sabemos dónde está, o sea, está haciendo esto, está haciendo ese ruido. Hasta que alguien se voltea y lo ve, se acaba el ruido y vemos dónde está. Bueno, ahí es donde les digo, ya te puedes sentar, gracias. Ahí es donde les digo que hay dos formas de ver el universo. Entonces dice, o la situación de esta cuántica, de esta mecánica cuántica, una que dice, gracias. Una que dice, miren, apenas uno se voltea y lo ve, colapsa la función de onda. O sea, deja de existir la función de onda y se convierte en una partícula definida en una posición del espacio. Esa es la función, eso se llama la interpretación de Copenhagen, así se conoce. La otra visión dice, no. ¿Quién dijo que colapsó? Lo que hace es que hay una decoherencia, así se llama. ¿Qué significa? Que usted simplemente vio y usted siguió por ese universo donde usted vio eso. Pero también usted pudo haber estado en un universo donde vio que iba para otro lado, o que iba para arriba, o que iba para abajo. Y todos están igualmente probables, o sea, todos están existiendo. Eso es lo que dice. O sea, miren cómo nos abrió, ahí sí nos explotaron por dentro, pues, o sea, ni siquiera somos únicos, estamos supuestamente en esa teoría, seríamos millones y millones y millones, infinito número, en infinito momento, en infinitos lugares. Porque lo que dice que lo que sí existe es esto, es la función de onda. Es la función de onda de la mecánica cuántica. Hay efectos rarísimos, pero verificados ya, o sea, físicamente sí es cierto, y la mecánica cuántica es lo que somos hoy. Entrelazamiento, ¿saben qué es el entrelazamiento? ¿Lo han escuchado? ¿Ese fenómeno qué es? Significa que hay átomos que pueden estar conectados, o hay partículas, no digamos átomos, hay partículas que pueden estar conectadas desde el comienzo del universo. Hay algo que se llama el spin, que es una propiedad que tienen ciertas partículas. Entonces, por ejemplo, el spin de dos partículas que se separaron desde niñas, como la historia de dos gemelitos que los separan, pero están conectados de por vida. ¿Qué pasa si a este spin yo lo cambio de repente? El otro automáticamente cambia. Y no importa qué tan lejos esté, no importa si está a millones de años luz de distancia, cambiaría automáticamente. Que es una locura, o que el mismo Einstein sufrió un colapso cuando supo eso. Digo, pero ¿cómo así? Yo digo que lo máximo, que la velocidad máxima de las cosas es la velocidad de la luz. Pero la mecánica cuántica dice que puede haber dos objetos separados infinita distancia y de repente uno cambia por el otro. O sea, si yo cambio uno, cambia el otro automático. Eso se ha verificado experimentalmente. No a la distancia de galaxias, pero sí a la distancia del planeta. Se han hecho experimentos en dos lados muy, muy distantes del planeta, con partículas que tienen esas propiedades. Y efectivamente se verifica que cambian automáticamente. Eso es lo que dicen los físicos, eso no lo digo yo, lo dicen ellos en sus libros y en todas las cosas. Es algo ya probado. De hecho, esa es una de las propiedades con las cuales están trabajando la supercomputación y todo lo que ahora ya salió la noticia hace unos días, de eso vamos a hablar ya al final de la cuestión. ¿Es esto cierto o no es cierto? ¿Esto es puro cuento? ¿Esto es pura fantasía? La verdad es que nada de esto es fantasía. Pues todo esto es la física de hoy, son los celulares que tenemos, la tecnología con la que contamos y hacia dónde vamos, es esto. Entonces, pues si esto funciona y la teoría lo predice, pero también predice que puede haber millones o infinito número de universos, pues existe esa posibilidad. Entonces están esos multiversos. ¿Qué depara el destino? Desde el punto de vista del universo en el que estamos nosotros, en la región visible de nuestro universo. Hay unas alternativas. ¿Qué puede pasar con nuestro universo? Que se siga expandiendo, que no haya suficiente energía no haya suficiente gravedad para colapsarlo, entonces esa energía es suficiente para mantenerlo en expansión permanente, se va enfriando. Recuerden que nos movemos del orden al caos total, al desorden, entonces eventualmente necesitaríamos
una cantidad enorme de información para saber qué está pasando en el universo, en otras palabras, totalmente entrópico y frío aquí. Entonces se llama el gran frío, la gran expansión indefinida, una posibilidad. Otro que es la gran implosión, que dice, si las medidas que tomen ahora en estos años demuestran que la gravedad es capaz de colapsar o de colisionar otra vez hacia un punto, entonces posiblemente volvamos al origen. Entonces el universo sea como una especie de burbuja que crece y se contrae, que crece y se contrae, eventualmente volverá y todo se reorganizará en ese punto. Si eso llega a pasar, hay gente que asume o argumenta que la entropía va a cambiar de sentido, o sea que vamos a empezar a ver al revés. O sea, si ya todo lo que estaba aquí desorganizado se empieza a organizar hacia un punto, ¿qué pasa? Que el futuro es lo predecible y el pasado es lo que no sabemos, por ejemplo. La entropía se invierte y el tiempo va a cambiar de sentido. La gran fuga, dice, mire, esto se sigue inflando, pero llega un punto en el que el espacio ya tampoco se puede seguir creando. O sea, es como un límite, como el plástico de la bomba que uno infla, llega un punto en que se explota, porque ya no puede crecer más. Entonces, si llega a pasar eso, empieza a romperse el universo por pedacitos y se va desapareciendo por pedacitos. Esto se llama la gran fuga. O este también, que se llama la gran disgregación, que es eso, es decir, básicamente, las distancias crecen tanto y se separan tanto que ya no se puede transmitir información de un punto a otro. Quedan separados todos los puntos y eventualmente es como que cada uno por su lado, pero no hay información transmitida, ya no hay universo como lo conocemos. O este otro que le llaman burbujas mortales, que es como inflaciones que pueden estar ocurriendo dentro del mismo universo que terminan acabando con regiones completas de galaxias, de estrellas, etc. Eso no se ha visto todavía. Entonces posiblemente no sabemos en cuál de esos estará la cuestión. Pero esto tiene su física detrás. O sea, esto no son especulaciones de mago, sino que ellos dicen, mire, si pasa esto con las ecuaciones, con los valores de las matemáticas que tenemos, pasaría esto, o cualquiera de esos puntos. Bueno, interesante, todo eso. Y parece que la cosmología está ahí. O sea, ese es el puente, la discusión, en donde se está moviendo nuestro entendimiento de qué es el universo, para dónde va, pero no tan del todo. Todavía hay voces que claman por explicaciones más sencillas, clásicas. Este libro también se lo recomiendo, sobre todo en los últimos capítulos. Él va describiendo toda la historia, digamos, de la cosmología, la cultura, etc. Hace una relación muy bonita entre los tiempos, cómo cambia el concepto del tiempo en la cultura y cómo eso también altera la cosmología y cómo la cosmología altera la cultura y cómo entendemos el tiempo. Pero al final del libro habla de estos tres autores, que también interesantes. Dice, Julian Barbour, es inglés, y él dice, no hay tiempo, en realidad solo hay horas, como hojas de un libro, y lo que hace uno simplemente es como pasarse a veces de un libro al otro y le da la impresión de que está cambiando de tiempo. Pero dice, todo el tiempo ya está definido, no hay tiempos y físicamente, de nuevo, esto no son cosas de mago. Este es un físico que tiene una teoría que se está acercando cada vez más a explicar con geometría, simplemente dice, mire, usted no puede explicar el universo con geometría y no tiene que hablar de multiversos, ni tiene que hablar de cosas raras, está por ahí, él va por su lado. Está Andreas Albrecht, que también dice, mire, en las ecuaciones, como el tiempo es simétrico en la física, o sea, las ecuaciones no lo definen, depende, es un parámetro que si usted lo pone de una manera, le da unos resultados, y si lo pone de otra, le da otros resultados. Entonces, ya en el núcleo de la cuestión está el hecho de que el tiempo es ambiguo en las ecuaciones. No solamente que no tiene sentido en un lado al otro, sino que es ambiguo, que te puede dar respuestas distintas. Entonces, él se va por otro lado diciendo, hay que mirar a ver qué pasa con ese tiempo en realidad. O este físico que se llama Lee Smolin, que dice, el tiempo existe. ¿Cómo así que no existe el tiempo? El tiempo existe, es como el espacio, tiene una dimensión, es claramente identificable y está formado por sucesos. No nos alejemos de esa mentira que nos dicen que es una cuestión simplemente ilusoria. Y él dice, ¿qué es lo que pasa? Asumimos que las leyes son las mismas todo el tiempo. Pero ¿qué pasa si las leyes cambian o evolucionan? Entonces lo que él dice es, el tiempo puede existir, existe, pero lo que cambian son las leyes de ese universo. Entonces, ¿por qué asumimos que la ley se ha conservado si en la evolución biológica, por ejemplo, vemos que las cosas pueden cambiar? ¿Por qué la ley no cambió o no cambia en el tiempo? Esa es la suposición que él hace. Y dice, eso es lo que nos lleva a los dilemas cosmológicos de múltiples universos y toda la cuestión. Dice, no, de pronto lo que sucede simplemente es que no hemos aceptado que lo que llamamos leyes inmutables y eternas realmente no son tal cual, son simplemente cosas que pasan y cambian dependiendo de dónde estamos en el momento. Entonces, bueno, esta es como la visión de otras personas que tienen esa discusión, pero es una discusión sana en el sentido de que es la física la que está discutiéndose acá. Y son los físicos tratando por todos los lados de mirar
y de llegar a una conclusión sobre esa realidad en la que estamos nosotros inmersos. Bueno, antes de terminar, ya para decir, bueno, ¿para qué nos sirve todo esto? Ahora sí como el ingeniero, ¿no? Entonces, ya salimos ahora sí, ¿para qué nos sirve saber estas cosas? En parte por lo que acababa de decir también, la tecnología de hoy, toda nuestra tecnología está basada en estos principios de la mecánica cuántica. Porque lo que estamos observando con los telescopios más potentes, que cada vez tenemos mejores y mejores, es cada vez más diciente de estas realidades. Está diciendo, por ahí va la cuestión. Entonces, estar pendiente de lo que sucede es interesante, porque a partir de esa ciencia surgió el Internet, por ejemplo. Entonces dice, ¿eso para qué nos sirve? Dice, el Internet surgió para manejar una base de datos inmensa que tienen allá en el CERN con partículas, y los telescopios más poderosos hoy en día son los que manejan la mayor cantidad de información que se está produciendo en términos científicos. Entonces están revolucionando también con inteligencia artificial, con todas estas tecnologías, el entendimiento del universo para poderlo manejar. Son tantos los datos que hay hoy en día que no hay forma de que los seres humanos sean capaces de buscar todo lo que pueda haber en esos datos. Entonces, hacia allá va el movimiento de la física también a decir, bueno, empiecen a analizar esos datos, cantidades que tenemos, a ver qué hay detrás, qué podemos encontrar detrás de toda esa realidad. Bueno, quiero dejarlo ahí en cuanto a esta charla, y les quiero pedir un favor, dos cosas, qué pena, esto lo debía haber hecho al principio, pero bueno, como el tiempo no existe, es una ilusión, entonces lo voy a hacer al final, pero era una pregunta, para que se pasen ustedes, por favor, unas preguntas, pásate unos por ahí hacia arriba. Sí, claro, la idea es que aquí ya termina la cuestión, sí, pero antes de eso, si les gustó la charla, cómo les pareció, pueden entrar a este enlace, si quieren hacerlo ahora de una vez, son 4 preguntitas cortas para saber cómo les pareció la charla. Y los que están en línea también, si hay gente en línea, que espero que sí, si les gustó la charla, por favor, visiten este sitio, y es una encuesta muy corta simplemente para saber si les pareció interesante, si planean volver para separarles la silla la otra semana para el tema que viene. Pero entonces, bueno, aquí vamos a parar y tengo este micrófono para los que quieran preguntas. Tenemos unos minutos, obviamente, para preguntas. No, simplemente es lo siguiente. No, yo creo que... Bueno. Pero por el streaming, es que hay gente que está en el... Eso me recuerda a Berta Lanfy, von Berta Lanfy, el padre de la teoría de los sistemas, que dice que no hay nada independiente, todo interacciona. Y habla también de la teoría del caos, de la incertidumbre, etc. Entonces me llama la atención, o te pregunto, si dentro de estos autores mencionan a Berta Lanfy. No en esta charla en particular, no los de esta charla, pero sí los de la próxima, que son sobre la vida, y los que tienen que ver con los sistemas emergentes, complejos, de la vida, de las sociedades. Ahí sí se habla, se menciona. Aquí se habla más de, digamos, en los términos de las teorías emergentes, por ejemplo, Laughlin, este que te comenté ahí, el físico Laughlin, hablan de Schrödinger, el mismo Schrödinger, cuando habla de qué es la vida, por ejemplo, y de las propiedades emergentes de los sistemas. Pero es más como en la vida, cuando se discute sobre temas de los organismos, donde aparece tal vez esa parte de los sistemas. Ahora, de nuevo, esta es la discusión de los cosmólogos, y también es un núcleo cerrado también de comprensión. Hay otro libro muy interesante que se llama No linealidades en la física, que dice, mire, todo este cuento se basa mucho en ecuaciones lineales o cercanas a la linealidad, pero ¿qué pasa cuando analizamos el caos dinámico, las no linealidades de los sistemas? Es otro cuento. Entonces empiezan a hablar de otras realidades que puede haber ahí. Hablan de Ilya Prigogine mucho, también, en términos del caos y de todo lo que tiene que ver con el concepto, digamos, de complejidad de los sistemas, se menciona mucho también. Pero no en particular, no el que tú mencionas. Gracias. Vale. Ya le queda para escribir su libro, profesor, a que usted lo incluya en la discusión. Sí, Juan. Buenos días. Buenos días. Gracias, profesor Julio, por su presentación. Gracias. Bueno, yo llegué a la mitad de la charla, no sé si habría tocado el tema
que lo que usted mencionó en el vacío, que algunos investigadores lo están mencionando, que el vacío no existe, que el vacío debe ser algo, y usted mencionaba que era partículas de Higgs. Se habla del éter, y se habló del éter, y no sé si mencionó algo en la presentación No. relacionado con el éter. No, y no desde el principio, digamos, como digamos, una teoría que existió en su momento, muy fuerte. El profe me envió un artículo ayer del vórtice, el análisis del vórtice gravitatorio, Sí, que es del correcto. 2010, de unos científicos que están proponiendo que el éter podría explicar a través de los vórtices el comportamiento gravitatorio. Porque Sí. digamos que la teoría se cayó con el experimento de Michelson y Morley en 1887, donde evidenció que no existe ningún flujo de ningún fluido, pero el hecho de que no exista un flujo de un fluido no significa que no exista el éter. Sin embargo, digamos, ese experimento eliminó el concepto del éter pensando de que era un fluido y si nada fluye, entonces nada existe, etc. ¿Sí? Sin embargo, nosotros podríamos considerar que la Tierra se está moviendo a la misma velocidad del flujo, de ese flujo, y entonces por eso los experimentos dan como dan. Los experimentos de Michelson y Morley dan como dan, no porque no haya flujo, sino porque nosotros nos estamos moviendo a la misma velocidad que ese fluido, digámoslo así. Y digamos que las teorías que hablaba ese artículo, lo quiero aquí más como para proponer esa tercera vía, en el sentido de que se está emergiendo la idea de que la gravitación universal no es generada por los cuerpos másicos, ¿sí? Hasta ahora, desde Newton nos hemos visto que la gravedad es generada por un cuerpo másico, ¿cierto? Que atrae a otro cuerpo másico. Después Einstein dijo que no era propiamente la masa la que atraía, sino que la masa modificaba el espacio y el espacio generaba esa atracción, digámoslo así. Pero ahora estas nuevas teorías donde avalan, digamos, se basan en la existencia del éter y en la generación de vórtices de ese fluido, dicen que las masas se sienten atraídas a esos vórtices como un corcho en un remolino de un río, digámoslo así, y entonces que no hay masa intrínseca, que no hay gravedad intrínseca en la materia, ¿cierto? No, quería Muy bueno. plantear como esa nueva teoría emergente que hay alrededor de que la gravedad no es generada por los cuerpos másicos. Gracias, profe. Gracias, profe. Muy bueno. Gracias. Y yo creo que parte de esto es también abrir la discusión, pero entre nosotros, pues a la tertulia, que hasta donde podemos llegar nosotros, porque al CERN no nos van a invitar fácilmente, pero por lo menos uno puede decir, bueno, hablemos un poquito a ver de esto, qué es, cómo es la cuestión, y algo realmente lo inquietan a uno un poco. Eso lo inquieta en el sentido vital del concepto, es decir, chévere, es un tema interesante, es como una novela, la estamos siguiendo, es como verlo en este momento y decir, bueno, eso es lo que hay. Sorprende un poco también no sorprende, digamos, casi todos están en la misma línea de pensamiento. Todos estos libros y toda la gente que está publicando ya tiene muchas cosas asentadas. No sé si lo del éter esté sometido, digamos, todavía a la consideración. Después de ese artículo posiblemente habría que mirar es qué ha seguido después de eso, si le han tomado la caña más fuertemente, pero así comenzó todo también. Las teorías empiezan con, digamos, muy humildemente y luego van apareciendo y dicen, hombre, si usted es capaz de predecir cosas que no pueden predecir otras más sencillas o establecidas, usted puede reclamar que esa es la forma de mejorar el entendimiento del fenómeno, pero sí, está interesante, gracias. Porque lo que usted dice, la materia oscura es un parámetro de ajuste. Total, sí, total. ¿Quién dijo? O algo que no se entiende. Sí, sí. Pero en las matemáticas sí se mete, o sea, sí está involucrada en las matemáticas para que ajuste toda la cuestión, pero desde luego tienen que verificar que existe, o si no, pues todo es un castillo de naipes también. Si llegan y dicen no se puede demostrar, es un castillo de naipes, finalmente. Bueno, ¿alguna otra inquietud? En una ecuación, algo que es incógnita, pues puede ser una variable, ¿no? No tengo conocimiento de qué es una variable. Sí, que en una ecuación, Sí. algo que no comprendo, yo lo puedo colocar como esa variable, ¿no? Entonces digo, es una materia oscura, pero es ese algo que no sé qué es Ajá. y que me ajusta la ecuación. Es la constante cosmológica. Ajá. Por ejemplo, Einstein dijo, debe haber una constante para que esto ajuste. Sí. Entonces uno ¿Qué puede... es esa constante o qué significa? Uno Nadie puede- sabe, pero sí.
Sí, pueden crear un modelo consistente, una ecuación que me dé luces de otras cosas sin necesidad de conocer ese algo que está ahí, ¿cierto? Simplemente expresándolo como, en este caso, materia oscura o algo. Perfecto. Este último físico que estaba ahí, Smolin, él dice, mire, el problema nuestro es que la física ha funcionado bien en sistemas controlados. Entonces, básicamente, dicen, hay parámetros de frontera y están las ecuaciones. Entonces dice, si yo puedo definir mis parámetros de frontera y las ecuaciones siguen, estamos explicando la física como la hemos trabajado siempre. Pero dice, cuando usted habla del cosmos o del universo, ya no tiene el parámetro de frontera, porque ahora sí le toca meterse dentro del cuento y la ecuación tiene que ser capaz de reproducir todo sin condiciones de borde. Y ahí es donde dice, se vuelve esto loco, porque usted cree que se están aplicando las leyes que conoce, que por ejemplo las de Newton eran válidas dentro de ciertas fronteras, cuando se amplió eso, dejaron de ser válidas, aparecen las de Einstein, pero si usted sigue ampliando y de pronto dice, miren, la cuestión es totalmente distinta, entonces de pronto, como nos estamos aproximando a los experimentos, es erróneo, porque estamos suponiendo condiciones de frontera a algo que no lo tiene como tal. Eso es parte también como de lo que ellos están tratando de buscar, cómo hacer para evitar la condición de frontera, por ejemplo. Es como la expansión del universo, a mí me suena también como una parábola, como yo estoy diciendo que se está expandiendo, pero lo que se está expandiendo realmente es el entendimiento. O sea, nosotros nos estamos más aproximando a entender un poco más de cosas, ¿no? Entonces, lo que se expande realmente es la forma, digamos, nuestra capacidad para interpretar eso que siempre ha estado ahí. Gracias. ¿Alguien más? Aquí atrás creo que está. No se olviden hacer la encuesta para saber si llegó ahorita y no llegó ni uno, y ahí sí queda uno triste. Los que están en internet también, si pueden hacer la encuesta, les agradezco. No he podido mirar preguntas, si hay preguntas, ojalá que haya preguntas, pero no, listo, entonces estamos tranquilos por ese lado. Buenos días, profe, muchas gracias por la tertulia, y pues tengo una pregunta no es, más como ¿qué piensa acerca de hace pocos días salió la noticia de que la expansión del universo es más rápida de lo que la energía oscura podría o produce, o sea, lo que sabemos. Entonces, más o menos, no sé si sepas de la noticia y qué piensas acerca de eso. Sí, hay algo que está en este momento, salió hace como un mes la noticia de que habían encontrado que esa constante cosmológica estaba todavía mal definida y que todavía la expansión es más rápida de lo que se había dicho en el 90. Pues están... ¿Qué pasaría ahí? Es posible que uno de esos universos que se están planteando ahí vaya a parecer más factible, por ejemplo, el de la decodificación. O sea, si se sigue expandiendo esa velocidad, ya no vamos a tener contacto con ciertas regiones y va a empezar a perderse ese contacto, pero eso sería algo predecible e invisible dentro de lo que está, o experimentable dentro de lo que estamos viviendo. Pero efectivamente es algo que, miren, hace 10 años decían, eso ya está perfecto, a la no sé qué centésima ya sabemos cuánto es, y otra vez volvió a surgir que no, se habían tomado mal algunos datos y de pronto es más rápido todavía lo que se está expandiendo el universo. Lo que sí es que se está expandiendo, o sea, si vamos a decir, no, que es uniforme, no, eso sí no, está expandiendo, se sigue abriendo, o sea, sigue produciéndose espacio y espacio y espacio entre los objetos, que es lo que llama la atención y lo que conduce a la inflación y lo que conduce a esa idea de que todo empezó por allá en un punto que no sabemos cuál es el punto. Es como dice Borges de eso, el centro que está en todas partes y en ninguna, o la periferia que está en todas partes y en ninguna. Así es este universo, o sea, todos los puntos son el centro y todos tienen esa misma visión de lo que está pasando, pero todos se están alejando de todos. Es loco, de nuevo, eso es loco. ¿Cómo están mapeando, por ejemplo? ¿Cómo están mapeando las galaxias, las estrellas, todo esto que vemos nosotros, teniendo en cuenta la relatividad general? Porque dices, si todo es relativo, si todos los tiempos, ¿cómo se está calculando la posición real de las estrellas que vemos que son pasado? O sea, esas estrellas no son las estrellas. O sea, lo que nosotros vemos es una ilusión, que todo eso ya pasó. O sea, las estrellas más lejanas ya desaparecieron, ya no están. Entonces, ¿qué es lo que estamos contando? ¿Cómo se está haciendo ese mapa? Esa es una pregunta que tengo yo porque ninguno lo menciona en los libros, pero me parece clave para mí, pues es decir, cómo están haciendo ese mapa estelar y galáctico, cuando uno ve una galaxia lejana y dice, pero esa galaxia, según las velocidades y todo, debería estar ahora por allá, entonces la inercia que está generando está es por allá, no por acá, y desapareció hace mucho tiempo, y nosotros somos el futuro de ellos, o sea, más loco todavía, porque lo que vemos, ellos no nos han visto todavía, a nosotros.
El otro lado del universo no sabe que existimos nosotros porque somos el pasado de ellos. Somos el futuro, perdón. Nosotros somos el futuro de lo que para nosotros es el pasado de ellos. O sea, es una locura. Pero ¿cómo se está haciendo ese mapa? Porque si existe, existe. O sea, ¿dónde están realmente las estrellas que vemos en el cielo? Porque no están donde las vemos, están ya en otro lugar. Se han movido, se han desplazado. Creo que sí, alguien hace unos años salió el mapa estelar y decía, mira, este es el mapa. Y aquí un supercomputador hizo el mapa de dónde podían estar todas las galaxias visibles en esta región del espacio. Pero quién sabe qué matemáticas hay detrás de eso. Debe ser súper poderoso. Pero eso debe ser la base para entender la expansión y todo lo que estamos viendo nosotros. ¿Qué pasa también con cualquier fotografía, ¿no? Al principio de la fotografía es que yo lanzo una luz que después rebota acá o algo que capturo, luego ha pasado un tiempo. Ha pasado un tiempo desde que llegó, sí. Bueno, les agradezco mucho. De verdad que me siento muy contento. No solo que ustedes vinieron, sino que se quedaron hasta el final. Eso es lo que más me agrada. Espero que les llame la atención el siguiente tema, que es sobre la vida. O sea, el origen de la vida, lo que entendemos por la vida de hoy, cómo estamos influyendo en la vida nosotros de hoy, qué se espera en el destino de la vida, cómo lo entendemos. Obviamente eso, de nuevo, son como basecitas. Va a ser como a partir de estos libros hablar de, mira, esto es lo que se está trabajando, esto es lo que se está... Yo tampoco, de nuevo, no soy un biólogo y me excuso ya de antemano, pero es como, lo que queremos transmitir también es como la visión de, digamos, la cultura general que estos temas deberían tener ya entre la gente. O sea, yo creo que esto debería ser cultura general, lo básico. Y ya después que dentro de 10 años nos digan otra cosa, bueno, pero esto es lo que de la universidad debería estar surgiendo hacia afuera. Entonces yo creo que eso es como la idea del trabajo. Muchas gracias a todos por venir y... Gracias. Se quedó hasta el final, por favor, muy bien. Bueno, esas son para ustedes, para que las lleven. Era para al principio, pero las dejé para el final. Llévenlas tranquilos y... ¿Qué se puede hacer para la próxima? Es dejar aquí la web. Sí, yo la iba a hacer, pero... O en esta hacer un recortador. Un acortador de... Bueno, gracias. edición. Gracias, Carlos. Muy bien. Gracias. Porque como está larga. Por ejemplo, yo no tengo internet acá. Entonces... Chao, Lilian. Nos vemos, Juan. Gracias, Juan, por el artículo.